a Mirada Política, un espacio en donde hacemos una pausa para mirar qué está pasando y que no es poco. Si nosotros miramos lo que está ocurriendo en Chile, ahora a propósito de la pandemia, a propósito de las inscripciones de la lista para los convencionales, proceso constituyente, bueno, tenemos también incipientes carreras presidenciales y justamente para eso estamos junto a Daniel Mansuy, académico de la Universidad de los Andes, también investigador del IES. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Bueno, esto es un verano bien atípico, así como lo vivimos el año pasado también. ¿Esperamos que baje un poco esta intensidad en los próximos días? Yo creo que al menos durante enero vamos a seguir muy intensos y en febrero también. Fíjate que tenemos algo raro, ¿no? Que una campaña electoral de muchos candidatos, una elección que va a ser a principios de abril, en la primera quincena. Y por tanto uno puede augurar un febrero quizás no tan movido como este enero, pero va a haber mucha gente con mucho interés en ir generando noticias porque el tiempo es realmente muy breve y la elección que tendremos en abril es muy importante, no solo constituyentes, sino que de alcaldes, de concejales, de cores y de gobernadores. Así que yo creo que vamos a tener un febrero bien noticioso. Bueno, así como lo más probable es que a diferencia del año pasado, este año sí se retome el receso legislativo en febrero, pero van a estar todos en campaña. Sobre todo considerando que hay actos independientes e incluso dentro de los mismos partidos y van a tener que potenciar esa candidatura. Sí, claro, o sea, se abre una ventana interesante para quienes quieran plantear o poner ideas sobre la mesa que no han podido hacerlo durante el año o que han tenido menos espacio, ¿no? Y también, por supuesto, está la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia nos va a seguir dando noticias porque probablemente ayer el ministro Pari dijo que teníamos números algo mejores, pero naturalmente no es nada para sentirse tan seguro. Bueno, efectivamente. Ahora sí miramos ya en profundidad qué le pareció lo que ocurrió el lunes de la semana pasada o hace 2 semanas, cuando se inscribieron las candidaturas. Tenemos una oposición bien dividida, principalmente en 2 listas, pero muchos independientes también, y un oficialismo unido en una sola lista. Sí, tenemos una izquierda muy fragmentada, como era de esperar, porque en ella conviven muchos proyectos, muchas miradas y no hay ninguna unidad estratégica en ella, ni siquiera para un momento tan relevante como el constituyente. Y una derecha que con sus tensiones, ¿no? Alguna vez alguien nos tendrá que contar la historia de lo que pasó ese lunes por la noche, pero que con sus tensiones logró un objetivo que electoralmente muy importante, porque tú sabes, Bárbara, que el sistema electoral premia a quienes van unidos y castiga a los que van divididos. Y como esto se puede jugar a muy poco, yo creo que la derecha logró un objetivo importante, no exento de tensiones. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido que apostar, yo hubiera pensado que Bópoli no iba a aceptar ir con los republicanos, creo que lo dije en algún minuto, ¿no? Y sin embargo primó, pagando costos, por supuesto, el exministro Blumen habló de tragarse sapos, ¿no? Esto no fue fácil para nadie, pero primó en la derecha la comprensión de que aquí probablemente se ganaban más escaños unidos. Vamos a ver, digamos, el 11 de abril si es que los beneficios fueron mayores que los costos o no. Bueno, ese probablemente era un costo que estaban dispuestos a pagar, considerando que podían prever lo que iba a pasar en los días posteriores. Ahora, una cosa que no podían prever, porque según ellos, por lo menos en los inicios, eran algunas candidaturas que se sumaron a última hora. Una específicamente, la de Teresa Marinovich. Claro, porque el discurso de los sectores más moderados de la coalición de Chile Vamos siempre fue: aceptamos dentro de los republicanos siempre y cuando sean nombres que Mario Desbordes dijo razonables, ¿no? Lo pongo entre comillas porque después, por supuesto, eso queda al arbitrio de cada cual definir qué es lo que se entiende por eso. Y por eso se negoció primero en torno a ciertos nombres y claro, lo que ocurrió la noche del lunes fue que entraron otros nombres que no estaban en la lista original y que naturalmente metieron mucho ruido. Incluso hubo otra candidata, Silvia Izaguirre, que se terminó bajando, aunque no sabemos si es que eso se va a poder hacer efectivo o no. Pero claro, esa negociación fue ruda. Yo creo que José Antonio Caz fue extraordinariamente hábil, pero al final del día, digamos, me parece que lo relevante es que la derecha queda yendo unida, pero naturalmente con tensiones que no son menores, ¿no? Es probable que se tengan que pagar costos por esto. O sea, la bajada de Silva y Seguirre no es algo menor ni que uno pueda desdeñar. A mí, o sea, por decirlo así, mi impresión es que José Antonio Caz jugó realmente al límite, ¿no? Jugó realmente al límite porque tensó las relaciones, yo creo que más allá de lo que era razonable, y puso algunos nombres sobre la mesa que generaban mucho resquemor por razones muy atendibles por lo demás.
Ya, pero eso también le podría jugar eventualmente contra en lo que viene. Nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar con presidentes de los partidos de Chile Vamos y en general ellos son muy enfáticos en decir este es un acuerdo súper delimitado y restringido a esta elección y en ningún caso para las que vienen. ¿Cuánto del pragmatismo se puede dejar de lado en ese caso? Por ahora sí, o sea, se entiende que esto es para la discusión constitucional, que están todos de acuerdo en que es muy importante y que por eso vale la pena pagar esos costos. Ahora, ¿en qué medida esto podrá prefigurar algún tipo de unión más adelante? Es muy difícil saberlo. Hasta ahora José Antonio Kast ha jugado un poco por la libre, pero claro, no es seguro, por ejemplo, que no quiera subirse mañana a una primaria y si es que irá a ser aceptado o no. Todas esas preguntas están abiertas, ¿no? Pero yo creo, y lo he dicho así, yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero que la naturaleza del Partido Republicano está todavía en duda, ¿no? Si es una continuación de la UDI clásica que conocimos con todas sus virtudes y con todos sus defectos, o si ahí se está gestando un liderazgo de tipo autoritario populista que sería algo distinto. Yo no veo bien definida esa naturaleza, no sé lo que va a pasar, pero me parece que hay algunas candidaturas al interior del Partido Republicano que hacen pensar o ponen un signo de interrogación respecto de si José Antonio Kast no está apostando más por lo segundo que por lo primero. Esa es una interrogante bien frecuente también, porque se ponen etiquetas, hacen caricaturas, con o sin justificación, tal como dice, pero en el caso de José Antonio Kast, él a nosotros nos ha dicho, nosotros simplemente nos hemos apegado al programa del presidente Piñera, nosotros hemos exigido que ellos cumplan con el programa con que ganaron y llegaron al gobierno. Nosotros hemos exigido que no se alejen de eso y hemos sido más fieles, solo tienen la representación de un diputado, de lo que han sido casi todos los otros partidos de Chile Vamos. Entonces, ¿cómo llegamos ahí a esta interpretación de la extrema derecha? ¿Es una etiqueta que le pusieron o en realidad hay visos que se puedan ir viendo de las cosas que por lo menos dicen? Sí, un problema muy interesante sobre eso, varias cosas. Una es que hay muchas derechas y extremas derechas en el mundo. Y yo de lo que sería muy escéptico es de etiquetarla muy rápidamente en función de categorías extranjeras, ¿no? Estamos muy atentos a lo que pasa con Trump, pero José Antonio Kast, por ejemplo, no tiene en su trayectoria nada parecido hasta ahora a Donald Trump. No fue diputado, ha sido militante de un partido político desde muy joven, fue secretario general de un partido político y por tanto tiene una trayectoria que es extraordinariamente distinta, ¿no? Esto no prejuzga nada de lo que pueda pasar en el futuro, pero naturalmente que hay que poner eso sobre la mesa. No es un aparecido en política José Antonio Kast, ni viene por fuera, sino que viene del riñón de la UDI, ¿no? Yo milité en la UDI muchos años, así que conozco eso. Ahora, dicho eso, al mismo tiempo, también hay que conceder que el Partido Republicano, José Antonio Kast en particular, y algunas de las personas que lo rodean, no todas, pero sí algunas, juegan con un tono provocador que me parece que es entrar en otro juego. Y yo creo que en política el tono, el modo en que se dicen las cosas son tan relevantes como el fondo, ¿no? Y hay un tono provocador, hay un tono que se goza en ser políticamente incorrecto, ¿no? Que es el vicio simétrico a lo políticamente correcto. Y ahí me parece que el Partido Republicano o algunas de sus figuras coquetean con una derecha que es muy distinta a la que José Antonio Kast había sido cuando fue parte del ala más dura de la UDI. Y ahí donde digo yo que está la ambigüedad, ¿no? Digo que hay una ambigüedad porque yo creo que el mismo José Antonio Kast no sabe muy bien si es que quiere dirigir su movimiento hacia una UDI clásica, noventera por decirlo así, o si bien quiere transformarse en un líder provocador que juega mucho con las redes sociales y que siempre está toreando al adversario, ¿no? Son cosas muy distintas, ¿no? Pero el tuit más famoso de Teresa Marino, ese famoso tuit donde dice, bueno, y que se han sabido algo del joven que está haciendo natación, ¿no? Por el joven que cayó, fue tirado al río Mapocho en una manifestación, ¿no? Ese es el típico ejemplo de un tono absurdamente provocador que a mi juicio no contribuye mucho a la deliberación pública ni a la comprensión de nuestros problemas. Claro, cosas que no tienen nada de graciosa y que por supuesto en temas que son hipersensibles para la ciudadanía es evidente que van a caer mal. Ahora, algunos acercamientos en su momento con Bolsonaro, con el mismo presidente Trump, también de alguna manera lo han ayudado a esta clasificación, la forma como la gente se refiere a ello. Sí, por eso digo que coquetea con eso, sin ninguna duda. No es algo que le moleste, ni él ha sabido trazar ahí una línea divisoria bien tajante entre ambas cosas, ¿no? Y por eso que está coqueteando con eso, pero no es claro, digamos, qué es lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Porque aquí pueden pasar dos cosas. Si es que entra Chile Vamos, aunque sea solo por la constituyente, eso puede tener un efecto moderador en sus fuerzas, ¿no?
O bien, también es cierto, no lo niego, puede tener él un efecto poco moderador sobre Chile Vamos en general, ¿no? Pero simplemente digo que son preguntas abiertas que no están definidas porque a mí me parece que la naturaleza del Partido Republicano todavía está en duda. Ahora, ¿es una piedra en el zapato para el oficialismo, considerando que, bueno, en este caso, ir unidos es mucho mejor, puede tener una mejor proyección de resultados a diferencia de ir por separado? Pero eso también lo vamos a ver en algunas elecciones como la de la alcaldía de Las Condes, por ejemplo, en que eventualmente se van a tener que enfrentar Chile Vamos con republicanos y pueden dividir su electorado. Es muy extraña esa decisión de Chile Vamos y Joaquín Lavín en particular de la Municipalidad de Las Condes, y uno podría incluso pensar que se trata de un pacto por omisión, ¿no? Porque en el fondo, la única municipalidad, o una de las escasas municipalidades completamente seguras para la derecha en Las Condes, o sea, ahí no puede ir el Pato Lucas por la derecha y sale el Pato Lucas, ¿no? Entonces es muy raro que Joaquín Lavín y la UDI y Chile Vamos, digamos, hayan elegido una candidata completamente desconocida, ¿no? Que ni siquiera era concejal, o sea, no tiene un trabajo territorial, no tiene porcentaje de conocimiento, sabiendo que el Partido Republicano lleva una candidatura que tiene algún nombre y uno podría pensar que tiene algún peso electoral, ¿no? Y ahí uno puede incluso pensar que si es que la candidatura de Daniela Peñalosa, creo que se llama la candidata de la UDI, no se despliega con mucha fuerza, uno podría pensar que hay algo así como un pacto por omisión, y por eso digo que será muy interesante cuando los actores nos cuenten de verdad lo que pasó ese lunes entre, qué sé yo, 10 y 12 de la noche, porque es muy extraño que la derecha corra el riesgo de perder una municipalidad tan emblemática, tan importante, con tantos recursos como Las Condes. Ahí hay algún pedazo de la historia que a mí me falta. Ahora, riesgo por un pacto de omisión o bien un intento, un esfuerzo de Joaquín Lavín por marcar ahí una pauta, por tratar de dejar un legado, una cosa distinta, probablemente mirando lo que pasa en Vitacura, por ejemplo, en que la candidata se aleja de todo lo tradicional que conocemos, Camila Merino, aunque bien eso fue en una primaria. Claro, pero es un riesgo muy, muy elevado, porque Camila Merino había sido ministra, hizo un trabajo territorial y ganó una primaria. Aquí Joaquín Lavín ya está jugando una municipalidad tan importante como la de Las Condes por una apuesta que quizás le resulta, yo no tengo idea, ¿no? Pero que es extraordinariamente arriesgada, porque hasta hace 10 días nadie, ni siquiera los que estamos metidos en política, digamos, y los que seguimos esto al detalle, sabíamos de la existencia de esta candidata. Y tiene 2 meses para posicionarse, para lograr porcentaje de conocimiento. O sea, es una apuesta muy arriesgada, ¿no? En una municipalidad, insisto, que es probablemente la municipalidad más emblemática y más relevante política, electoral y sociológicamente para la derecha. Claro, ¿cuánta garantía puede ser que sea UDI o que sea Chile Vamos si también va a ir del Partido Republicano? ¿Se divide la misma derecha? Se divide la misma derecha y una persona desconocida tiene muy poco tiempo para contrarrestar un porcentaje de conocimiento más alto de su adversario. Yo no entiendo la verdad por qué la UDI puso en riesgo esa municipalidad frente a esa figura del Partido Republicano, sabiendo que es una figura del Partido Republicano especialmente controvertida también. O sea, cuando Mario Desbordes dijo queremos nombres responsables, dijo no queremos a gente como Gonzalo de la Carrera, ¿no? O sea, le puso nombre y apellido a eso, ¿no? Ahora, hay un riesgo también para el mismo alcalde, pensando en que él ahora ya oficialmente es precandidato presidencial, se le atribuye esta decisión, o por lo menos parte de las gestiones para que ella fuera la candidata. Si le va mal, ¿es una derrota para él también? Y al revés, si es que le resulta, podría ser como un hit de su parte. Claro, si no logra instalar a su delfina en este caso, claro, tiene un problema. Incluso si la elección es ajustada, puede tener un problema. Así que sí, el mismo Joaquín Lavín se juega después lo que venga en una eventual primaria de la derecha, que va a ser dura para él, si es que no logra la sucesión en Las Condes. O sea, va a ser leída como una derrota personal de él, sin duda. Y al revés, si le resulta, o es como lo que tenía que ser, simplemente. Si es que le va bien, va a confirmar que tiene un liderazgo muy, muy fuerte en el electorado de Las Condes, cosa que ya fue puesta en duda en el plebiscito porque él anunció que votaba a prueba y en Las Condes ganó con cierta comodidad el rechazo. En una comuna que se podía prever quizá que iba a ocurrir algo así. Ahora, en este escenario que ya por lo menos se van a conocer algunas cartas, él anuncia que no va a repostular a la alcaldía, ¿cuánta presión le pone a los otros alcaldes que también son precandidatos y ya definitivamente estamos dentro de la carrera presidencial? Siempre se decía, dejémosla para más adelante, no nos anticipemos, pero finalmente las cosas se instalan. Sí, esta carrera está adelantada y después comentaremos de los otros candidatos también, porque hay varios candidatos que se están desplegando, ya están anunciando cosas.
Pero naturalmente que lo de Joaquín Lavín fue una muy buena jugada para poner en una situación muy incómoda, o al menos bastante incómoda, a los otros dos alcaldes que están peleando esto, porque esos alcaldes nos tendrán que convencer en las próximas 8 o 10 semanas de que quieren ser muy buenos alcaldes, pero que en verdad están mirando otra carrera, ¿no? Y eso es algo que no es ilegal, pero claro, no se ve muy lindo ni suena muy bien. Entonces Joaquín Lavín ahí sí puso una piedra en el zapato a sus contendores alcaldes. Lo hizo con mucha caballerosidad con Evelyn Matei, porque yo creo que él percibe bien que va a necesitar el apoyo de ella en cualquier escenario. Y a Daniel Jadwe, naturalmente, que lo pone en una situación incómoda. Es muy difícil era decirle a los electores, mire, yo en abril quiero que me elijan alcalde, pero probablemente en junio, o sea, ¿son cuántos? Son 2 meses después, 3 meses después, son 2 meses después voy a estar participando en una primaria para ser presidente. No, o sea, prácticamente no alcanzan ni a asumir, básicamente. El plazo es demasiado corto, ¿no? Cuando es un año, bueno, uno puede entenderlo. Aquí el plazo es demasiado corto, aunque uno entiende que, claro, sirve como test electoral. Y a pesar de esto, si es que Daniel Jadwe o Evelyn Matei sacan mayorías muy, muy elevadas en sus respectivas comunas, también pueden hacerlo jugar a su favor. En política todo es tan dinámico, ¿no? Si es que les va muy bien, esos resultados pueden ellos leerlos como una confirmación de sus aspiraciones presidenciales. En política nunca se sabe. La alcaldesa Evelyn Matei fue candidata presidencial y no hace mucho tiempo. Y tuvo, por supuesto, un mal resultado frente a la candidata Michelle Bachelet. ¿Qué cambia entre medio que ahora ella se posiciona también dentro de lo que por lo menos hasta ahora están mejor evaluados? Sí, yo creo que ahí hay que recordar que las condiciones de la candidatura de Evelyn Matei fueron muy excepcionales y ella, en el fondo, estuvo dispuesta a ir a cubrir un lugar al que nadie quería ir a esa altura y que, recordemos, habían sido candidatos Goldborn, Andrea Lamán y Pablo Longueira, se fueron cayendo cada uno de ellos por distintos motivos, y ella tuvo que ir a enfrentar a una candidata imbatible como era Michelle Bachelet. Yo creo que lo hizo con mucho coraje, lo hizo bien dentro de las condiciones muy difíciles que tenía. Pero además claro, que la presidenta estaba en su mejor momento. En su mejor momento, y por tanto una candidatura muy singular a la que ella sabía que iba a perder y simplemente fue a poner la cara. Yo creo que eso no tiene nada de deshonroso para ella, sino que por el contrario. Y aquí el escenario es muy distinto porque quien gane la primaria de Chile Vamos, naturalmente aquí esto no es carrera corrida, pero la oposición sigue tan fragmentada y tan deslavada, ¿no? Que tiene buenas posibilidades de llevarse el triunfo, ¿no? ¿Y qué pasa en esa primaria? Porque por un lado, si miramos las encuestas hasta ahora, todo es muy líquido, el alcalde Joaquín Lavín es el que tiene la mejor posición respecto a la oposición, es el más competitivo, pero no necesariamente en la primaria interna. ¿Cómo se ve esa dificultad también para que él pueda convencer a la gente del oficialismo, de derecha, que él va a ser el mejor candidato, pese a que quizá no es el que mejor lo representa? Sí, tiene muchos frentes Joaquín Lavín, y pese a que marca bien, tiene hartas dificultades. Una de ellas, pero yo creo que aquí se va a imponer la disciplina de la UDI. A mí me cuesta pensar que la UDI vaya a llevar a 2 candidatos a la primaria, digamos, porque es dividir absurdamente su fuerza, y la UDI un partido de cuadro, un partido ordenado, y por tanto yo creo que yo creo que solo va a llegar uno de los dos a esa primaria, y Joaquín Lavín tendrá que arreglársela ahí para obtener el apoyo de la UDI. Luego Joaquín Lavín va a tener otras dificultades. Hoy día la tiene fundamentalmente con Sebastián Sichel, que ha crecido mucho en la encuesta y cubre un espacio parecido al que él quiere cubrir, ¿no? Joaquín Lavín vive hace muchos años en esta disyuntiva, no quiere cubrir un espectro político que es demasiado amplio, ¿no? Que va desde la UDI, que es la derecha más tradicional, digamos, hasta el centro, queriendo llegar hasta la socialdemocracia, ¿no? Ese espectro es muy amplio y naturalmente que las sabanitas cortas ahí le juegan una mala pasada. Si no se lo comen por acá, se lo comen por allá, y eso es lo que percibió también Evelyn Matei justamente cuando Joaquín Lavín se definió como socialdemócrata. La alcaldesa Matei dijo, no, hasta aquí nomás llegamos, aquí somos de derecha, y esto no es serio, ¿no? Pero Lavín vive en esa disyuntiva porque juega en una ambigüedad que es demasiado amplia, y por tanto tiene contendores por el centro y tiene contendores por la derecha. Pero en este caso es especialmente complejo, porque cualquier cosa que lo podría hacer ganar mayor adhesión y ser más competitivo en una elección presidencial, en una primera vuelta o segunda vuelta, le juega en contra con la primaria que tiene que pasar antes. Esa es la dificultad de las primarias, y aquí quizás Joaquín Lavín cometió un error en el inicio de esta carrera, ¿no? Que es que en la primaria hay que hablarle a tu público, porque tú quieres movilizar a tu sector, ¿no? Y pero eso le resta votos para la otra, claro. Y después hay una campaña presidencial donde tienes que hablarle y convocar a grandes mayorías que van más allá de tu sector. Pero son 2 momentos distintos, ¿no? Y esto, las primarias alrededor del mundo son en general un ejemplo nítido de esto, ¿no? En la primaria tú tienes que hablarle a tu sector para que tu sector se movilice a votar por ti.
Y después hay otra campaña presidencial donde hay que convocar a mucha más gente, ¿no? Pero claro, no te sirve de nada partir hablándole al resto del mundo si eso te va a complicar mucho en la primaria porque no va a llegar a la papeleta final. ¿Y qué pasa con los otros candidatos o precandidatos del oficialismo? Tenemos por un lado a Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Francisco Chaguán también ha dado ya señales claras de que quiere competir. Sí, hay otros dos mundos, ¿no? Uno, el de Renovación Nacional, que está muy dividido, donde Mario Desbordes quiere jugar un papel, por eso que renunció al gabinete, pero me parece a mí que a pesar de sus méritos y que yo creo que ha cometido errores, por supuesto, pero ha sido uno de los políticos que ha crecido en los últimos 2 años, sin ninguna duda, me parece que todavía Mario Desbordes no logra hacer despegar su candidatura, ¿no? Y no, por decirlo así, no logra instalar un discurso suficientemente potente como para convertirse en una amenaza para Joaquín Lavín. Yo creo que está al debe Mario Desbordes todavía en ese plano, ¿no? La tiene muy difícil considerando que ya no tiene su tribuna como presidente de un partido muy importante, tampoco ya como ministro, aunque estaba ahí medio casado, dada la naturaleza de su ministerio, pero ahora no tiene un espacio desde donde hablar como lo tenía antes. Desde que salió del ministerio no ha encontrado verdaderamente un espacio donde influir. Supongo que en esto juega mucho el desorden interno de Renovación, que es más o menos grande. Tiene adversarios internos también. Sabemos que hay una parte de Renovación que está jugado por Sichel. Está Francisco Chaguán también por otro lado, que no va a tirar esa toalla fácilmente. Y por tanto tiene peleas internas que dar todavía. Digamos, mientras no despeje de eso, le va a costar mucho avanzar, sabiendo que hay otros candidatos como Joaquín Lavín y Sebastián Sichel que ya están avanzando hace tiempo. Y el otro lugar que es muy interesante mirar, creo yo, porque yo creo que esta candidatura, si es que cuaja, no sé si vaya a ganar una primaria porque es muy difícil, pero si puede mover el tablero, por supuesto, la del ministro de Hacienda, ¿no? Que yo creo que es un candidato interesante, que tiene méritos, que le va a hablar a buena parte de la derecha y que va a desordenar este naipe, ¿no? Va a complicar mucho, por ejemplo, yo creo, a Sebastián Sichel, porque juega en un lugar muy parecido al de él. Pero desde la oposición han señalado que él tendría varias vulnerabilidades, sobre todo pensando en que la demora en las ayudas de los programas del gobierno, por ejemplo, el hecho de que no hayan sido mayores todavía, se podría personificar en la figura del ministro de Hacienda. Sí, por eso que saltar de un ministerio de Hacienda a una candidatura presidencial nunca ha sido fácil, porque el ministro de Hacienda es aquel que... Es lo más impopular de todo. Tiene que decir que no y anda con la billetera corta, y por un lado está muy bien porque es la billetera de todos los chilenos. Habrá cometido errores, sin duda que los cometió, y él lo ha reconocido, ¿no? Y por eso yo no creo que Ignacio Briones vaya a tener el potencial electoral para ganar una primaria, pero yo creo que sí puede desordenar el escenario, porque es una persona muy preparada, es una persona que en muchos círculos de derecha tiene mucha buena llegada, mucha influencia, porque Bópoli se va a cuadrar detrás de él, es muy respetado también, y por tanto yo creo que puede básicamente desordenar mucho ese naipe. Yo creo que puede ser una primaria muy entretenida con él como candidato, digo entretenida en el buen sentido, va a ir a revolver ese gallinero para bien. Y en el sentido también de los contenidos, probablemente, donde se podría enmarcar. Ahora, ¿y qué pasa con Sebastián Sichel? Además, lo hemos visto enfrascado en unas discusiones, o más bien de la alcaldesa Evelyn Matei. ¿Cuánto de eso les deja marca a los dos? Sí, Sebastián Sichel para mí todavía es un enigma, porque por supuesto que tiene una biografía interesante y el hombre tiene carisma y tiene talento, eso sin ninguna duda, ¿no? Pero me faltan a mí definiciones políticas, un poco más espesas, un poco más sustantivas, ¿no? No ha dado nunca una explicación más o menos coherente de su trayectoria, que es equívoca por decirlo menos, ¿no? Un poco zigzagueante, ha estado en muy distintos mundos en los últimos años, y por tanto Sebastián Sichel tiene que elaborar un discurso un poquito más sólido para que uno sepa dónde está parado y cuáles son sus convicciones, ¿no? Porque por ahora yo creo que la biografía está muy bien, es muy importante en el Chile de hoy, sin duda, pero no es suficiente. Yo lo veo con un candidato que tiene un gran potencial electoral, pero que le falta para convertirse en un candidato con peso político también, ¿no? Aquí hay que saber, por decirlo así, la elección presidencial es con una articulación muy fina, ¿no? Entre peso electoral y peso político, que no son lo mismo, y la idea es que coincidan, ¿no? Sabemos lo que pasó con Alejandro Guillier, ¿no? Que tenía peso electoral, pero que no tenía peso político, ¿no? Y fíjate, ya entraremos a hablar de la oposición, ¿no? Pero Alejandro Guillier ya no juega ningún papel político relevante al interior de la oposición, me parece a mí, y la oposición por lo mismo se farrió la oportunidad histórica de proyectar un liderazgo con futuro, ¿no? Y hoy día, por lo mismo, están tratando de inventar candidatos sin mucho futuro. Por eso yo creo que a Sebastián Sichel le falta todavía elaborar
elaborarse más como candidato y como personalidad política para tener ese peso específico. Bueno, justamente a eso apuntaba Elin Matei hace unos días. Él decía, bueno, Sebastián Sichel, tenemos mucho en la municipalidad, pero eso no es suficiente para poder emprender una candidatura, aunque más graves quizás las acusaciones respecto a quién representa o quiénes estarían detrás de su campaña. Grandes empresarios, dice ella, los más poderosos. Pero eso quizás se le podrían atacar también a cualquier candidato del oficialismo. Sí, Evelyn Matei ahí fue muy dura con Sebastián Sichel, pero por decirlo así, yo creo que hay una pregunta que subsiste, que yo creo que es interesante. Yo no la formularía del mismo modo que ella, pero es decir, bueno, ¿quién está detrás de Sebastián Sichel, no? Y los que están detrás corresponden tanto con su biografía, ¿o no? Porque es un candidato con una, o sea, como decía antes, con una trayectoria política demasiado fina, demasiado delgada, demasiado pobre, incluso me atrevería a decir, como para tener tanto apoyo hoy día, ¿no? Tener tantos respaldos, ¿no? Y ahí yo creo que Evelyn Matei formula una pregunta, insisto, yo no la formularía en los mismos términos, pero sí quisiera escuchar de Sebastián Sichel más que su biografía, ¿no? Pues la biografía es una parte de la historia y es una parte relevante. Pero ¿por qué ha estado en tantos mundos? ¿Por qué ha cambiado cada 2 años de mundo, de partido, de lote? La política se construye en torno a lealtades también, ¿no? Esto es importante. Bueno, ¿cuáles son sus lealtades últimas, no? Eso es lo que uno quisiera saber, ¿no? De la gente que lo rodea, de él mismo, cuáles son sus convicciones. Insisto, yo no tengo nada personal contra él, no, y si es que lo logra hacer bien, tanto mejor. Pero yo creo que hay una serie de preguntas a las que él además tiene que acostumbrarse. Si es que quiere emprender esta carrera, hay que advertirle, ¿no? Esta carrera es agresiva, es dura, como decía Andrea Lamán, es sin llorar, va a quedar muy expuesto y va a tener que responder estas preguntas en uno u otro lugar, ¿no? A propósito de tener ese potencial electoral y el potencial o capital político, ahora crucemos la vereda. ¿Qué le parece la discusión de Paula Narváez? ¿Cuánto de eso ve en ella? Es muy sintomático de lo que hablábamos antes, ¿no? Paula Narváez es una candidata que de nuevo, hasta antes del apoyo que tuvo la expresidenta Bachelet, pocos conocían en el sentido, o pocos veían como eventual candidata con posibilidades de éxito, ¿no? Y es un sector al que le está costando mucho encontrar liderazgo sólido, encontrar liderazgo entre los que se pueda proyectar, ¿no? Y hay una primaria en el PPD en 2 semanas más, y una primaria que la verdad ha tenido bien poco impacto, ¿no? Creo que los candidatos son Francisco Vidal, Heraldo Muñoz y Jorge Tarud, y esa primaria además puede ser un fiasco si es que va muy poca gente a votar. Incluso el que triunfe, si los votos son muy pocos, digamos, no le va a servir de mucho. La DC no ha logrado levantar a alguien, el PS se debatía entre José Miguel Insulza y Álvaro Elizalde, y por tanto emergió esta figura, ¿no? Pero es sintomático cómo emerge, ¿no? Emerge de un dedazo de Michelle Bachelet, que es lo más antibacheletista que hay, porque Michelle Bachelet, recordémoslo, irrumpió como candidata contra los varones dominantes del PS cuando era ministra de Defensa Ricardo Lagos. Pero podría ser algo parecido ahí, un punto común en contra, porque ya habían 2, no sé si candidatos o por lo menos nombres dando vuelta, y esto surge también de las mujeres. Sí, claro, la pregunta es si es que es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que Pablo Narváez tiene una oportunidad, sin duda, ¿no? Pero es muy sintomático que haya emergido su nombre de un dedazo de Michelle Bachelet, ¿no? Ella no emerge de una voluntad popular, ni de un clamor, ni de que rompen las encuestas, ¿no? Ella emerge porque Bachelet la nombra, que es todo lo contrario de lo que ocurrió con Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet nadie la nombró. Y de hecho tuvo que hacerse un lugar entre los varones del PS. Entonces, lo que hace Bachelet yo encuentro que es muy paradójico. Dicho eso, Pablo Narváez tiene una tremenda oportunidad, sin ninguna duda. Es una oportunidad de oro, porque me parece que tiene la candidatura del PS más o menos en bandeja, probablemente la del PS y el PPD y el PR, y probablemente después de la DC, y como el Frente Amplio está huérfano, uno podría pensar que si lo hace bien podría unar un tremendo mundo político. Es una oportunidad, es como la pelota dando bote en el área, ¿no? Ahora, la pregunta, de nuevo, si es que ella va a tener el talento, se va a rodear de la gente necesaria como para aprovechar esa oportunidad, porque no es fácil. Hasta ahora, yo le escuchaba a Paula Narváez, tiene un muy buen tono, habla bien, o sea, ningún problema, ¿no? Pero le he escuchado generalidades, ¿no? Tiene que hacer un trabajo programático un poco más profundo, decir cosas un poco más específicas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene, claro, cuánto tiempo tiene para eso? Porque, tal como dice, ella ha referido, son decisiones que habrá que tomar, es una cosa que vamos a ver, son temas que se van a conversar, pero finalmente, ¿cuánto tiempo tiene para ya empezar a dar cosas un poquito más concretas? Sí, o sea, yo creo que ese reloj está corriendo, porque también va a tener algún adversario en la interna, sin duda. Ese reloj está corriendo. A mí hasta ahora lo que ha dicho no me ha convencido nada, pero entiendo que está en una etapa muy preliminar todavía. Pero yo creo que
por decirlo así. Michelle Bachelet, por la popularidad que tenía, se podía dar el lujo muchas veces de decir generalidades, incluso responder paso a las preguntas, ¿no? ¿Por qué podía hacer eso ella? Porque podía girar a cuenta de su enorme popularidad. Lamento comunicarle a Paula Narváez que no tiene esa cuenta de ahorro y por lo tanto no puede girar a cuenta de eso. Mientras más se demore en decir cosas, probablemente ella termine pagando un costo. Yo creo que hay una diferencia en la situación con Bachelet. Ella tiene que instalarse. Bachelet estuvo siempre muy bien instalada, ¿no? Claro, ese capital político que se le atribuye por el hecho de incluso haber sido nombrada, por lo menos apoyada por la presidenta, tampoco es tan extensivo. No, porque no es transferible, o sea, sirve para el primer minuto, y ya sirvió, ya lo vimos, es un muy buen empujón, pero no va a durar mucho, ¿no? No va a durar mucho, ya tiene que empezar a decir más cosas, a unar más voluntades, y ya va a tener el mismo problema que Joaquín Lavín, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cuánto le habla al centro para ganar una elección presidencial? ¿Y cuánto le habla a su izquierda para seducir a sectores relevantes del Frente Amplio que hoy día tienen un peso electoral que yo creo que está sobreestimado, pero que tiene un peso político que es muy alto, ¿no? Que juega como un polo de atracción, como un imán muy curioso para el PS. Y en ese contexto, considerando quizás tal como dice, el hecho de esta oportunidad tremenda que se da por la ausencia de otros candidatos, no hay ninguno que rompa fuertemente en la encuesta, salvo el alcalde Jadwe. Vamos a ver qué pasa con Pamela Giles, ahora alejándonos ya de los retiros del 10%. Por un lado, podríamos ver que quizás sea cómodo, incluso para el Frente Amplio han recibido con buenos ojos esta eventual candidatura, pero ¿cuánto de esa unión o el no rechazo que genera internamente puede después reflejarse bien en la urna? Claro, Paula Narváez, como una persona asociada a la nueva mayoría y no a la concertación, la verdad es que baja mucho el costo para el Frente Amplio de apoyarla quizá en una segunda vuelta. Yo no sé si esto dio por una primera vuelta, pero que sea un apoyo mucho más natural y mucho más fácil de los que han habido anteriormente, ¿no? Y el Frente Amplio además se encuentra con otro problema que ya empieza a ser hasta gracioso, ¿no? Sería gracioso si es que no fuera trágico, pero que no tiene candidato y que ha ido a tocar unas puertas bien insólitas buscando candidatos. O sea, yo entiendo que hasta ahora Fernando Atria, Daniel Stingo y Patricia Muñoz han dicho que no. Uno dice, bueno, una fuerza política que quería renovar la política, que quería ser una fuerza emergente, una fuerza fresca, digamos, no ha logrado en todos estos años, con toda la figuración pública que tienen, con todo el espacio mediático que han tenido, no han logrado proyectar ninguna figura y el 19 de enero del 2021 es un enigma quien los va a representar. Y siguen quizás tocando, vaya uno a saber qué puertas, ¿no? Yo creo que es un síntoma bien fuerte del fracaso del Frente Amplio, porque, y con esto termino esta idea, porque el Frente Amplio le debe buena parte de su éxito a la exitosa candidatura de Beatriz Sánchez. O sea, el 20% de Beatriz Sánchez chorreó mucho a sus listas parlamentarias. Entonces, en el fondo, Sánchez, Jackson y Boric hicieron mucho, ¿no? Ya no va a estar Beatriz Sánchez, ni parece haber una candidatura equivalente. Giorgio Jackson ha dicho que se va fuera de Chile, y por tanto, en ese distrito donde el Frente Amplio tiene 3 diputados, es difícil que logre que vuelva a tener 3. Si a todo esto le sumamos el desangre parlamentario que han tenido, es posible que en las elecciones parlamentarias del otro año nos llevemos una sorpresa bien fuerte con los resultados del Frente Amplio. Ahora puede ser bien sintomático de lo que está pasando el hecho de que no lograron capitalizar prácticamente nada después del estallido social. O sea, uno habría pensado que esa hubiera sido una de las oportunidades más importantes que ellos pudieron tener para posicionarse, justamente representando a toda la gente que está con este descontento que ellos atribuyen al cambio del modelo, entre otras cosas, por ejemplo. Pero no ha sido así. Sí, el Frente Amplio tiene, por decirlo así, no estuvo menos desorientado que el resto de la clase política después de octubre. Yo creo que el 18 de octubre ciertamente desorientó a toda la clase política. El Frente Amplio suele autoatribuirse la tesis según la cual ellos podrían procesar, percibir y encauzar mejor esas tensiones y esos problemas. La verdad es que eso no ha sido verdad, sus figuras no han crecido y por tanto la fuerza más renovadora de la política chilena estuvo tan desorientada como las otras en la crisis del 18 de octubre, ¿no? Y ninguno de esos políticos creció, no emergió ningún liderazgo suficientemente sólido, y eso tú lo notas muy bien, es muy paradójico. Y en el caso de Beatriz Sánchez, recordemos también, era una figura bien conocida antes del Frente Amplio que se asocia. Se juntaron muchas cosas, muchos buenos factores quizás en un momento indicado, algo que quizás ellos quisieron replicar ahora, pero ¿qué pasó también con el liderazgo de ella? Hasta hace poquito todavía no sabíamos si iba a ser candidata presidencial, finalmente iba a ser candidata a la convención, se desinfló, tampoco tuvo un rol muy preponderante en medio del estallido. También podría haber sido una oportunidad.
Sí, es bien llamativo lo que dice, primero porque es curioso esto del Frente Amplio de ir a tocar puertas, ¿no? De ir a tocar puertas de gente que ya es conocida por otros motivos. Y es bien sintomático de una forma de hacer política que yo creo tiene sus peligros, que el mismo Frente Amplio yo creo que no la acomoda del todo. Sobre Beatriz Sánchez, yo creo que confluyen varios problemas. Por un lado, yo creo que Beatriz Sánchez, pese al liderazgo que tiene y a la popularidad que tuvo por la cantidad de votos que sacó, nunca ha formado parte del grupo controlador del Frente Amplio, ¿no? Y mi sentimiento, mi intuición o mi sensación es que a ella la dejaron un poco sola, ¿no? Y el Frente Amplio no la acompañó, no la hizo crecer, no puso sus fichas en Beatriz Sánchez, probablemente porque muchos ahí ven un adversario en el mediano plazo. No conozco bien los motivos, pero es curioso, su liderazgo no se proyectó, ella se fue quedando sola, hasta el punto de que su bajada fue anunciada por el presidente de Comunes, ¿no? O sea, ni siquiera la dejaron a ella anunciar su decisión, una cosa extraordinariamente curiosa, ¿no? Uno podría calificarla de muchos modos, ¿no? Al menos machista, diría uno, ¿no? Y por otro lado pasó que yo creo que Beatriz Sánchez se sentía cada vez menos cómoda con un Frente Amplio cada vez más estrecho. O sea, un Frente Amplio sin el Partido Liberal, por ejemplo, yo creo que a Beatriz Sánchez le era muy incómodo. Un Frente Amplio estrechamente unido al Partido Comunista, yo creo que a Beatriz Sánchez no le acomoda nada. Un Frente Amplio con la mitad de los diputados de los que tenía hace 3 o 4 años, a Beatriz Sánchez tampoco le acomoda nada. Entonces yo creo que el proyecto, por decirlo así, los caminos del Frente Amplio de Beatriz Sánchez fueron divergentes por muchos motivos, y no sé si es que se irán a volver a encontrar. Ahora, más allá del fuego amigo, o sea, el fuego cruzado, digamos, o las críticas de otros sectores de la oposición o del oficialismo, acá mucho fuego amigo, tal como dice, mucha división, muchos diputados que abandonan Revolución Democrática o el Frente Amplio, cosa que también le agrega mayores dificultades a lo que están viviendo. Sí, es muy difícil que de ahí logre emerger una candidatura tan convocante como fue la de Beatriz Sánchez, porque el Frente Amplio se ha disgregado, yo creo que se ha extraviado, ¿no? Para mí uno de los grandes hitos del escenario político chileno en los últimos años es que la fuerza, insisto, que venía a renovar la política chilena, termina aliada con el Partido Comunista, que debe ser el partido más anquilosado, digamos, más anticuado de la política chilena, ¿no? O sea, no veo nada más tradicional en la política chilena que el Partido Comunista en un sentido, ¿no? Entonces es muy raro que el Frente Amplio termine aliándose con ellos y con el alto costo interno, porque el Partido Liberal, que era el partido que le daba centro, por decirlo así, al Frente Amplio, y algunos diputados de RD también, como Pablo Vidal, se terminan yendo porque entienden bien que esa alianza no les queda cómoda. Entonces, si es que la conclusión de todo esto va a ser que el Frente Amplio va a terminar siendo absorbido por el Partido Comunista, yo digo, vaya, muchachos, el emprendimiento no les resultó tan bien como ustedes esperaban. Cuesta entender quizá porque el Partido Comunista, salvo en esta oportunidad que tiene a un candidato presidencial muy bien posicionado, como es el alcalde Jadwe, nunca han pasado más del 5 o 6%. ¿Podría ser de alguna manera que el Frente Amplio se está acotando su espacio de acción? Ellos llegaron a un 20%, incluso podrían haber apostado a superarlo, pero el Partido Comunista está estancado ahí desde siempre, desde hace por lo menos décadas. Sí, pero el Partido Comunista muestra bien una idea leninista, ¿no? Y lo digo sin ningún ánimo peyorativo, porque es una idea que recogió Jaime Guzmán. Un partido puede ser chico, pero muy influyente si es que tiene cuadro ordenado. Y el Frente Amplio, claro, y el Frente Amplio es grande, pero es básicamente es como una jaula, digamos, porque cada uno tira para su lado, se van cayendo, se salen, se pelean, digamos. El Partido Comunista es chico, pero tiene una extraordinaria virtud en política, que es ordenado, es disciplinado, su gente está formada en esa disciplina, y por tanto, siendo más chicos que el Frente Amplio, es posible que se coman al Frente Amplio, o no sé si es que se lo coman, pero que terminen siendo el eje de esa coalición, porque en política el orden paga mucho. Esto lo entendió Lenin y lo entendió Jaime Guzmán después. Un partido de cuadros es un partido que no requiere ser grande para influir. Y eso no es ningún pecado, simplemente es aprovechar al máximo tus propias fuerzas. Somos chicos, pero fíjate que si somos ordenados, vamos a funcionar bien, ¿no? Esto es como en el fútbol, hay gente a la que no le gusta la analogía del fútbol en política, a mí me gustan mucho. Tú puedes ser un equipo pobre, un equipo chico, pero si tu defensa es ordenada, te puede ir muy bien, ¿no? Y el Partido Comunista juega eso, y esto lo digo como un elogio, ¿no? Lo hacen muy bien. Y eso es lo que el Frente Amplio no entiende, ¿no? Que por decirlo así, la actitud, digamos, un poco adolescente, un poco individualista, donde cada cual tira para su lado, digamos, en política rinde poco. En política en el largo plazo rinde poco.
Ahora, ¿qué pasa con el candidato del Partido Comunista? ¿Qué tan posible pudiera ser una candidatura que prospere, que eventualmente pudiera llegar a convertirse en presidente? Ellos mismos siempre o cada cierto tiempo apelan a un anticomunismo que todavía existe en Chile. ¿Qué tan fuerte es? ¿Lo tenemos todavía? Sí, yo creo que es evidente que hay un anticomunismo, hay un... Basta recordar, y aquí no estoy haciendo un juicio de valor, que yo creo que el Partido Comunista en su historia, en fin, tendría algunas cuentas que uno y que uno podría cobrarle, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, Bárbara, en el papel que jugó el concepto de Chile sola en la elección de Sebastián Piñera, ¿no? O sea, es un concepto que juega y a la derecha el miedo la mueve, o sea, ese es un dato, ¿no? Entonces yo creo que la candidatura de Jadwe es fuerte, pero se va a enfrentar a un techo, yo no sé cuán alto o bajo será, pero naturalmente que un candidato comunista tiene un techo que un candidato que no es comunista no lo tiene, ¿no? Daniel Jadwe es extraordinariamente hábil, yo creo que este escándalo de corrupción, del cual todavía tiene que dar explicaciones, lo puede golpear, pero no lo ha votado, digamos. Yo creo que el candidato Jadwe sigue parado y tiene capacidad de daño sobre la centro izquierda, por decirlo así. Pero pese a todo eso, a mí me cuesta pensar que un candidato comunista pueda sacar la mitad más uno de los votos. Recuerdo alguna vez que le preguntaron al socialista José Miguel Insulza si votaría por Jadwe y dijo que no. Dijo que él no estaría dispuesto a votar por Jadwe. Entonces, fíjate que lejos que llega el anticomunismo, ¿no? Que un socialista clásico como José Miguel Insulza diga, que me costaría mucho votar por él, yo creo que es reflejo de que es una candidatura que puede hacer crecer mucho al Partido Comunista, que el Partido Comunista la va a explotar al máximo, pero no sé, me cuesta pensarlo, pero puedo estar equivocado, de que puede alcanzar más de la mitad de los votos. Porque puede ser complicado, y puede ser complicado en una eventual primaria, porque dado que este es un partido súper ordenado, alineado, en momentos de baja votación, baja convocatoria, bueno, un partido como ellos, que son muy disciplinados, eventualmente podrían inclinar la balanza en una primaria. Sin duda, sin duda. O sea, un partido ordenado, en una primaria con baja participación, el Partido Comunista tiene mucho que decir, ¿no? Pero para lo que viene después a Daniel Jadwe, fíjate lo que le cuesta hablarle al centro, ¿no? La cantidad de veces que ha entrado en reyertas muy duras con la democracia cristiana, que son votos que en una eventual segunda vuelta va a tener que necesitar, ¿no? Y ahí yo creo que ha sido poco cuidadoso pensando en eso, ha sido poco estratégico, o bien, y es perfectamente posible que así sea, su juego no es ser presidente de Chile, sino simplemente acumular el máximo potencial electoral en esta etapa. Y eso que se refleje también en la representación del Partido Comunista, eventualmente en las negociaciones posteriores. Sin duda, y por eso decía que el Partido Comunista lo va a explotar al máximo, porque con ese candidato naturalmente pueden, o sea, tienen un poder de negociación para las listas que puede ser extraordinariamente fuerte. Y el Partido Comunista no va, o sea, de eso sí estoy completamente seguro, va a ocupar eso, digamos, va a exprimir hasta la última gota de ese limón, ¿no? Y está bien, ¿no? Sí, o sea, es parte de la política. O sea, sería raro que no lo hicieran si es que pudieran hacerlo. Exactamente. Finalmente, ¿qué pasa con la centroizquierda? ¿Qué pasa con la ex concertación? Ahora están un poco desconcertados, se genera esta unidad constituyente por un lado, sin ningún candidato que vaya aprendiendo mucho, quizás en Paula Narváez ven alguna posibilidad de éxito. ¿En qué están ellos? Fíjate, si uno toma la cuenta, Bárbara, y esto es bien, bien impresionante, la última vez que ese mundo logró proyectar un candidato con fuerza fue Michelle Bachelet, y eso fue el año 2005-2006. Después Michelle Bachelet se repitió, ¿no? Pero después los candidatos fueron Eduardo Frei, que fue siempre una candidatura un poco fallida, ¿no? Y Alejandro Guillier. O sea, hace 15 años que ese mundo no logra proyectar un liderazgo presidencial, ¿no? La generación de los Lagos Weber, la generación de los Elizalde, esa generación quedó marginada completamente. Entonces, hay algo digno de estudio, yo no tengo la respuesta, pero digno de estudio sociológico, de por qué ese mundo no ha logrado proyectar una candidatura presidencial que a lo mejor pierde, pero que se proyecta, que construye algo, que marca un hito, ¿no? Si hay candidaturas que pierden, pero que marcan algo, marcan una épica, forman una generación, y ese mundo no lo ha logrado hacer, pese a que electoralmente tiene su peso, ¿no? Y a mi juicio la explicación de esto es que es una generación que le da vergüenza lo que hizo en los años 90 de los 2000, y nadie que tenga vergüenza de lo que hizo puede ir a mirar la cara al electorado, ¿no? Y por tanto ahí tienen un problema casi psicológico, diría yo, de que quedaron en desventaja moral respecto de los más jóvenes que están a su izquierda y nunca han logrado encontrar su lugar porque no son orgullosos de lo que hicieron, y eso electoralmente es fatal, ¿no? Si tú no puedes mirar a los ojos a tus electores sin vergüenza, tienes un problema, porque siempre vas a estar sometido
al chantaje moral de aquel que se siente puro y aquel que se siente validado para hacerte valer esa eventual responsabilidad. Eso nos lleva a un escenario bien paradójico, porque por un lado el oficialismo termina defendiendo con más fuerza la obra de lo que fue la concertación, bueno, y el Frente Amplio criticándola con todo, ellos al medio. Claro, y eso es lo que lleva a Joaquín Lavín a decir soy socialdemócrata. ¿Por qué Lavín dice eso? No porque sea socialdemócrata, por supuesto que no lo es, ¿no? Joaquín Lavín es un economista de Chicago al fin y al cabo. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, porque entiende que allá hay un mundo huérfano. Hay un mundo huérfano que en una eventual segunda vuelta Lavín-Jadwe. Por eso te decía antes que Lavín ya estaba pensando en la segunda vuelta. Yo creo que se precipitó, ¿no? En una eventual segunda vuelta Lavín-Jadwe es un mundo que Joaquín Lavín va a querer ir a conquistar, sin ninguna duda, porque es un mundo que está políticamente huérfano, al que Paula Narváez tendrá que tratar de conquistar, pero no la va a tener fácil justamente por estas tensiones. Y que no ha logrado ese mundo enarbolar o llevar un liderazgo fuerte, ¿no? Y piensa, toda esa generación que nació, qué sé yo, entre 1960 y 1980, más o menos, todos los políticos, algunos son senadores, muchos fueron ministros, ¿no? Ninguno logró cuajar en una proyección presidencial medianamente seria. Es la tragedia de una generación entera. Es la tragedia de una generación entera porque la legitimidad política pasó de Lagos Bachelet, que nacieron en los años 30, 40, 50, digamos, a Jackson Boric, que nacieron a fines de los 80. Hay un vacío enorme político, hay un vacío enorme que yo creo que tiene consecuencias políticas graves. Bueno, en las últimas horas han sumado al diputado Boric como una de las posibles cartas presidenciales del Frente Amplio. Sí, suena su nombre, yo creo que es más yo creo que él no quiere, porque él entiende que no es su momento, son políticos que son todavía jóvenes y tienen muchos años. Le significaría arriesgar una senaduría que tiene, no sé si segura, pero no tiene altas posibilidades por su región, que es Punta Arenas, Magallanes. Yo creo que él es consciente de que no es su momento, ¿no? De que él es muy joven todavía y va a tener muchas vueltas más adelante. Ahora, si es que quisiera asumir ese desafío, bueno, yo creo que podría hacerlo bien, porque es un político un poco errático por momentos, pero extraordinariamente talentoso, sin duda. Pero quizás yo creo que él siente que la fruta está un poco verde todavía. Ahora sí, finalmente, lo primero que viene son las elecciones, bueno, para alcaldes, gobernadores, regionales, para los concejales también, pero para muchos la más importante de los constituyentes. Dado cómo quedaron las listas, ¿qué podríamos esperar? Algunos anticipan que los oficialismos podrían tener una bastante mejor representación, dado su estrategia. Sí, yo creo que es más o menos evidente que la derecha va a tener, si me aventuro un número, yo no soy experto electoral así técnicamente, pero yo creo que la derecha va a obtener con cierta comodidad entre 40 y 45%, por tanto bastante más de un tercio, por tanto va a ser por lejos la fuerza, por decirlo así, el tercio por lejos más grande en esa convención, ¿no? Y por tanto cualquier acuerdo al que se tenga que llegar va a tener que ser con la derecha o con parte relevante de ella. Y yo creo que mientras antes todos los actores políticos tomen nota de eso es importante porque yo no veo todavía un clima constituyente, y entiendo por clima constituyente un clima donde vayamos a llegar a acuerdos de 2/3. Y es importante tomar nota que, y esto yo creo que es bueno, ningún sector relevante en Chile se va a quedar abajo de la mesa porque ningún sector relevante va a tener menos de 1/3. Y esa era la idea de los 2/3, ¿no? Pero eso nos exige cambiar el clima y las disposiciones políticas para tener una deliberación donde aquel que se sienta a firmar un acuerdo con la derecha no puede ser acusado de traidor, porque si es así, corremos directo al despeñadero, ¿no? Porque va a haber que sentarse con la derecha y firmar un acuerdo, y tanto mejor, ¿no? Y tanto mejor porque esa es la idea de la Constitución que nos representa a todos y no solo a un sector. Por tanto, yo creo que es evidente que la derecha con esta configuración electoral va a tener bastante más de 1/3 en esa convención. Muchísimas gracias, Daniel, por conversar con nosotros. Son muy rápido, muy entretenido el análisis. Muchas gracias a ti, Bárbara, por la invitación, también muy entretenido, así que gracias por tus preguntas. Ya, pues los dejamos a todos invitados a que siga con nosotros, revisando nuestros contenidos en emol.com.